Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Bienvenidos, vamos a continuar con este hermoso y bello caminar en el Espíritu Santo. Y quiero pedirle a Papito Dios para que siga haciendo esa obra magnífica en tu vida, para que nuestro amado Jesús te regale mucho amor y sobre todo oídos de discípulo, de discípula, para que puedas escuchar esa palabra y pueda el reino de Dios hacerse presente en tu vida y que el Espíritu Santo te dé la fuerza y la sabiduría para continuar este hermoso y bello caminar. Hoy el tema número 8, la fe en la divinidad del Espíritu y también las notas del Espíritu. Ya vamos a ir a profundizar qué significan las notas del Espíritu, pero vamos a entrar en la primera parte, la fe en la divinidad del Espíritu. El tema antepasado hablábamos de la vida del Espíritu de una manera personal. El Espíritu nos hace libre y nos hace orar, nos enseña a orar. Después la clase pasada veíamos también ya ese obrar, esa vida del Espíritu de una manera comunitaria en la iglesia, y por eso mirábamos todo, llamémoslo así, de la estructuración de la iglesia, y también nos deteníamos a mirar un poco el credo y cómo hablábamos de que creíamos en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica, y mirábamos qué significaba todo eso. Era que significaba que el Espíritu Santo estaba obrando en la iglesia. Y hablábamos un poco de los concilios, el de Nicea y el de Constantinopla, uno en el año 325 y el otro en el año 381, y les decía que este tema no era tanto bíblico como habíamos venido trabajando, sino que era un tema más, un poco como más de historia, más teológico. Y hoy vamos a seguir más o menos con esa misma parte. Si a lo mejor no lo recuerdas, puedes mirar el video pasado y profundizar. Y ya en las diapositivas vamos a volver a tocar un poquitico esa parte, pero ya es para mirar un poco lo de la divinidad en el Espíritu. Y entonces decíamos que la iglesia primitiva va a ser consciente de que el Espíritu Santo está obrando en ella, pero como es un caminar, en ese caminar van apareciendo inquietudes, interrogantes, y vemos que el pueblo, el pueblo ve esa fe monoteísta en Yahvé, y cuando empezamos a caminar, porque ustedes saben, pues, cuando hablamos pues de esta comunidad, la mayoría eran judeocristianos. Entonces ellos al principio habían bebido del cristianismo. Entonces esa concepción de Yahvé, y ya después empezar a descubrir que Jesús es el Hijo de Dios, que también es Dios, y que Él dice que no nos deja solos, sino que sube al Padre para enviarnos al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo también es Dios. Ver un solo Dios allí, pero en una visión trinitaria, para ellos no fue fácil. A lo mejor para ti y para mí, que hemos crecido ya en este ambiente, es muy fácil. Pero para ellos que crecieron en un solo ambiente monoteísta, con esa visión, pues no era fácil hacer el cambio. Y por eso fueron apareciendo todas estas posturas que mirábamos en el video pasado. Igual vamos a mirar rápidamente. Entonces hablábamos, si recuerdan, que en el concilio de Nicea trabajábamos todo lo que era esa herejía, el arrianismo, que decía que Jesús no era Dios, y como en el concilio se va a decir que Jesús es consustancial al Padre, o sea que Jesús también va a compartir la misma naturaleza con el Padre, que Jesús es Dios. Y ya después de que se deja aclarado eso, pues va a aparecer otros personajes, y aquí lo voy a decir. Estos personajes van a cuestionar la divinidad del Espíritu Santo. Estos personajes, aquí lo vamos a ver, vamos a encontrarlos, que se hacían llamar los neumatomacos. Estos hombres o estas personas, ellos eran, llamémoslo así, como unos, le ponían como
un nombre como que eran unos enemigos del Espíritu. Pero la invitación, mi querido hermano y mi querida hermana que me está escuchando, es que tú averigües quién eran los neumatómacos. Más o menos ahorita vamos a tocar, pero yo quiero que tú entres a lo mejor a internet, investigues un poco sobre ellos. Pero ¿qué pasa? Gracias a Dios aparecen grandes hombres que van a refutar estas posturas de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Uno podemos hablar de San Atanasio, San Gregorio Nacianceno, San Basilio. Y qué bueno que tú te dieras la oportunidad de averiguar quiénes fueron estos padres de la iglesia y pudieras como aprender y a beber más de la historia. Entonces vemos que aparece Teodosio, que también va a ser como vamos a tener un tiempo largo que no vamos a tener videos, quiero que investigues a estas personas. ¿Quién fue Teodosio? Y es el que va a convocar el segundo concilio, que va a ser el concilio de Constantinopla en el año 381, que es donde se va a defender todo lo de la divinidad del Espíritu Santo. Entonces miren lo que dice aquí en esta diapositiva, que aunque en la fórmula de este concilio no se va a utilizar lo que se utilizó en el concilio de Nicea, de que el Espíritu Santo es consustancial, se va a utilizar unos títulos que solamente se le dan a Dios. Entonces va a afirmar que el Espíritu es Señor y dador de vida. Recuerden el credo, pues decíamos el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano, que decimos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Y el único que es Señor y da vida es Dios. Entonces ya el credo está afirmando esa divinidad de que el Espíritu Santo también es Dios. Pero además de eso, recuerden que también decíamos que el Espíritu Santo también va a recibir una misma adoración y gloria como la recibe el Padre y el Hijo. Entonces es como que ustedes tengan la oportunidad y ustedes también entren a internet e investiguen Concilio de Constantinopla, año 381. ¿Cuáles fueron las posturas de estas personas que estaban en contra? ¿Cuáles fueron las respuestas de nuestros padres de la iglesia? Para que te vayas empapando y vayas aprendiendo mucho más de todo el caminar que ha tenido que hacer la historia para poder tener esta fe. Y ya después de allí vamos a ver algo muy maravilloso, mis queridos hermanos, algo interesante. ¿Qué es? Que estos padres de la iglesia también tenían otro interés además de defender la fe. Vamos a mirarlo acá. Para nosotros es constatar que los padres orientales, al defender la divinidad del Espíritu, no solo estaban preocupados por elaborar una teología trinitaria correcta, sino que lo que querían defender era la posibilidad de la divinización y santificación humana. Si el Espíritu no es Dios, nosotros no podemos ser santificados y divinizados. Pero puesto que somos divinizados, el Espíritu ha de ser Dios, pues realiza lo que solo Dios puede obrar. Miren, mis queridos hermanos, este tema, a lo mejor explicarlo no es tan difícil después de que tú te sientes, estudies, te empapes de él. Pero el reto grande que vas a tener tú y que voy a tener yo es poder llevar eso a la vida. No solamente a expresarlo, sino poder disfrutarse esa vida en el Espíritu. Y yo les digo, cuando yo estaba en el seminario, a mí casi no me gustaba, yo casi no sacaba mucho tiempo pues para ver películas de santos. Pero cuando tuve la oportunidad de entrar a ver la espiritualidad de la espiritualidad española y la espiritualidad francesa, y al ver todos estos grandes santos, a Santa Teresa de Jesús, a San Ignacio de Loyola, ese año también estuve en una experiencia donde tuve la oportunidad de ver muchas películas de santos, y yo les digo que esas películas son teología pura, y es una teología muy deliciosa porque es ver cómo un hombre, cómo una mujer deja que el Espíritu Santo se manifieste de una manera portentosa en la vida de ellos.
Yo quisiera invitarte también que en este tiempo, que a lo mejor no nos vamos a ver, tú pudieras verte una película de algún santo, de ese santo que tanto te ha llamado la atención, te la vieras. Yo te recomendaría a lo mejor una o dos de que me he visto que me han parecido muy novedosas para el año y muy interesantes. Por lo menos había una que se llamaba San Giuseppe Moscati. Busquen San Giuseppe Moscati. Ojalá que pudieran conseguir esa película. Es de un doctor que se vuelve santo. Cómo se entrega, cómo se desgasta por ese amor a Cristo, cómo es movido por Dios. Otro es Santa Vaquita, la santa africana. Ojalá que se vieran esa película. Como ejercicio es como un ejercicio de teología. Yo recuerdo cuando era más joven, mi mejor amigo de Estados Unidos le mandaba los videos de la NBA, Michael Jordan, el torneo de clavadas, y cuando nosotros nos veíamos esos torneos de clavadas, esa gente jugando basquetbol, uno quedaba tan emocionado que salía corriendo a la cancha a jugar. Cuando uno ve, muchachos, estas películas, eso también lo emociona a uno, y uno dice, yo también puedo llegar a ser santo. Y por eso San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús decía, cuando ellos leían la vida de los santos decía, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Tú y yo estamos llamados a eso, a ser hombres santos, para que ustedes también sean mujeres santas. ¡Ánimo! Y para ya ir terminando, vamos a tener un espacio, quiero invitarlos de reflexión. Se va a decir que el Espíritu Santo nos va a regalar unas características que se llaman como las notas de la iglesia son frutos del Espíritu. O sea, esa vida del Espíritu Santo en la iglesia le va a dar a la iglesia unas características. ¿Cuáles son? Que la iglesia es una, que la iglesia es santa, que la iglesia es católica y la iglesia es apostólica. 4 notas. Yo no me voy a detener a explicártelas porque, como te decía, vamos a tener unos días que no vamos a tener videos, o sea que vas a tener un buen tiempo de descanso. Entonces van a quedar estas invitaciones, no las veamos como tareas, sino como invitaciones. Por eso decía, investigar quién eran estos hombres que iban contra el Espíritu, quiénes eran estos hombres que lo defendían. Qué rico que también sacaras un tiempo con tu familia y te vieras una de estas películas que te he recomendado o alguna de esos santos que a ti te llaman la atención. Y ya, la que sí es un poco más de sentarse y leer y meditar, va a ser que vayas al concilio y leas la Lumen Gentium número 8. Pero también quiero que vayas a el catecismo de la Iglesia Católica. Esta sí va a ser un poco más extensa, y es leer desde el numeral 811, mi querido hermano y mi querida hermana, 811 hasta el numeral 865. Vas a tener más o menos 15 días o más para que poco a poco vayas leyéndote estos numerales. Tampoco es que es mucho. Yo sé que tú estás ocupado, ocupada, con muchos quehaceres. Tiempo y plata no sobra, hay que sacarlos. Te voy a invitar para que saques un hermoso y valioso tiempo para que también vayas profundizando. Entonces, te va a quedar este ejercicio, leerte estos numerales. Yo te voy a leer el último, el 865, para ir cerrando. Y dice así: la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, en su identidad profunda y última. Mira lo que dice, en su identidad profunda y última. Y dice, porque en ella existe ya y será consumado al fin de los tiempos el reino de los cielos, el reino de Dios, que ha venido en la persona de Cristo y crece misteriosamente en los corazones de los que son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Entonces todos los hombres rescatados por Él, hechos en Él, santos e inmaculados en presencia de Dios en el amor, serán reunidos como el único pueblo de Dios, la esposa del Cordero, la ciudad santa que baja del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios.
y la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué quiero decir con esto? Para ir cerrando, mi querido hermano y mi querida hermana. Cuando hablamos de las notas del Espíritu, vamos a ver lo siguiente. Aquí encontramos que el Espíritu va a darnos en esa vida eclesial unos frutos, que es que la iglesia va a ser una santa, católica y apostólica. Pero el texto que estábamos leyendo, el apartado del 865 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos invita a que no solamente vamos a mirar esto desde un punto de partida, sino que también lo vamos a ver desde un punto de llegada. Por eso hablaba de la escatología. ¿Se acuerdan que en la clase pasada también les hablaba de la escatología? Es mirar el tratado, o sea, de la esperanza, ese tratado del fin de los tiempos, de las cosas últimas. Entonces, por eso cuando se nos habla de que el Espíritu Santo nos va a dar estos 4 frutos de que en la iglesia, pues, que la iglesia es una santa, católica, apostólica, no solamente la vamos a hablar como punto de partida, sino como punto también de llegada. Entonces te voy a invitar para que en estos días que vas a tener libres, leas, investigues, también te diviertas viendo una película, y cuando nos volvamos a ver en el último y tercer encuentro puedas compartir todas las preguntas que tengas. Quiero invitarte para que te disfrutes la vida en el Espíritu, que busques los medios para continuar. Te sigo motivando, mi querido hermano y mi querida hermana, que te alimentes de este libro, la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo ha inspirado este libro. Cuando nos alimentamos de él, bebemos del Espíritu. Y lo que te decía, algo bello, que muchas veces de tanto repetirlo no somos conscientes, es que ya no solamente le oras a Dios, sino que oras en Dios, la vida en Dios, la vida en el Espíritu. O sea que oras en Dios y oras por Dios. Quiero invitarte para que dejes que el Espíritu Santo haga una obra inmensa en ti. Y como compartíamos con alguien o con unas personas hoy, no solamente le digas a Dios, Señor, yo tengo este proyecto, sino que también le digas a Dios, Dios, ¿cuál es el proyecto que tú tienes para mi vida? Que el Señor te continúe bendiciendo y que seas un hombre y una mujer llena de Dios, un hombre y una mujer feliz. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.